Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Hola Julie, si te escuchas bien. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar por por respeto a Carla. Ya si se van conectando los demás, pues que ya se unan a la clase. Entonces, vamos a retomar algo de lo que vieron la clase pasada para que ya no haya más dudas y quede más claro el tema de chi cuadrada. Carla, ¿estuviste en la clase pasada que dio la doctora Tony? No, doctora, no estuve en la clase pasada. Ah, ok, bueno, no te preocupes, esto te va a ayudar a repasar, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a hacer como un pequeño repaso de chi cuadrada y vamos a practicar en SPSS, ¿vale? Entonces, de manera general, ¿qué sabes sobre esta prueba estadística? ¿Cuándo la utilizamos? ¿Qué variables requerimos para poder utilizar esta prueba estadística? ¿No? Bueno, entonces, como introducción, lo que vamos a revisar ahorita es que esta es una prueba estadística que está incluida en las pruebas no paramétricas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a contrastar son variables cualitativas, ¿vale? Y tenemos diferentes tipos de chi cuadrada, pero la que más utilizamos en la práctica clínica diaria o en los proyectos de investigación, sobre todo en medicina, es la chi cuadrada de Pearson. Y el objetivo de esta prueba estadística es contrastar dos grupos, pero que tengan un desenlace dicotómico, ¿vale? Ahora, para poder entender esta cuestión de la prueba, y ahorita que lo ejecutemos en SPSS, primero hay que entender la fórmula. Entonces, la fórmula de chi cuadrada es esta que ustedes observan aquí, donde lo que nos está interpretando es la suma de O, que es lo observado en el experimento, y E, que es lo esperado, al cuadrado dividido entre E, ¿vale? Entonces, como tenemos dos grupos, esta fórmula se va a aplicar a cada uno de los grupos que vamos a comparar o a contrastar. Entonces, para que esto vaya quedando más claro, vamos a imaginar que vamos a lanzar una moneda al aire 100 veces. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho en las clases anteriores que nosotros en investigación trabajamos con hipótesis nulas? Entonces, ¿qué es lo que nos diría la hipótesis nula? Que vamos a tener la probabilidad o la posibilidad de que la moneda caiga 50 veces en cara y 50 veces espérenme, del lado de la cruz, ¿vale? Pero ahora, esto es lo que esperamos, que se refiere a los eventos esperados por el azar. Esto es lo que ustedes esperarían por el azar. Pero, ¿qué pasa cuando una vez que corremos el experimento y lanzamos 100 veces esta moneda al aire? Resulta que nos cae 47 veces cara y 53 veces del lado de cruz. Entonces tenemos dos posibilidades. ¿Qué pasó ahí si lo que esperábamos en la hipótesis nula era que cayera 50-50, pero estamos observando que nos cayó 47 veces en cara y 53 veces en cruz? Entonces, tenemos dos posibilidades, que existe un truco o que realmente todos estos resultados se deben al azar. ¿Cómo vamos a comprobar si realmente esta diferencia al momento de contrastar estos grupos se deben o no al azar o tienen que ver con la prueba, con la maniobra que nosotros estamos estudiando? Entonces, para verificar todo esto, vamos a desarrollar la fórmula de chi cuadrada. Entonces, vemos cara, la fórmula es esta que les puse aquí arriba, donde nos dice que es o sea, los eventos observados menos los eventos esperados por el azar, al cuadrado dividido entre los eventos esperados. Si sustituimos valores, vamos a ver que lo observado en cara fue que cayó 47 veces, menos lo esperado, que era que nosotros habíamos planteado en la hipótesis nula que iba a caer 50 veces cara, ¿vale? Al cuadrado dividido entre lo esperado, que tenemos aquí en la hipótesis nula, y al sustituir todos estos valores nos sale un valor de 0,18, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con cruz? Igual, al sustituir valores, lo que estamos observando es que lo observado fue que cayó 53 veces cruz y lo esperado era que a partir de la hipótesis nula cayera 50 veces cruz, ¿vale? Entonces, al sustituir los valores de la fórmula, lo que nos da es
0.18, pero hay que sumar. Acuérdense que este simbolito que tenemos aquí significa que tenemos que sumar lo que da entre la división de lo esperado y lo observado dividido entre lo esperado. Entonces, al sumarlo, nos sale un valor de 0.36. Entonces, eso no basta para decir o saber si realmente este contraste o esta comparación o esta prueba estadística es estadísticamente significativa, pero ese es el valor de chi cuadrada. Ustedes ya no van a tener que hacer ninguna fórmula, todo esto se los va a calcular SPSS, pero esto lo tienen que entender para que quede más claro ahorita que vayamos corriendo la prueba cómo es que la van a interpretar y cómo es que van a determinar si esas diferencias son estadísticamente significativas y sobre todo, acuérdense que nosotros somos clínicos y realmente eso tiene relevancia en nuestra práctica clínica diaria. Entonces, esta es una tabla de contingencia o de valores críticos. Entonces, habíamos dicho que aquí el valor de chi cuadrada es de 0.36. Lo que nos faltaría saber es el valor de P para saber si esa prueba estadística es significativa o no. Entonces, ustedes antes utilizábamos estas tablas de contingencia o de valores críticos para saber el valor de P. Entonces, si ya vimos que el valor de chi cuadrada es de 0.36, lo que tenemos que hacer es ubicar ese valor de chi cuadrada dentro de la tabla de contingencia o de valores críticos, ¿de acuerdo? Entonces, no les va a salir un valor exacto, van a poder saber el valor de P a partir de un valor que esté más cercano de acuerdo a los grados de libertad que vemos aquí en la primera fila, ¿vale? Entonces, lo que estamos observando aquí es que el valor de chi cuadrada, que es de 0.36, está entre 0.016 y 2.70. Entonces, tienen que elegir el que se pegue más o el que se aparezca más al valor de chi cuadrada. Entonces, ¿dónde ubicaríamos el valor de chi cuadrada que acabamos de calcular con la fórmula? En este espacio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el valor de P es de 0.9. Entonces, eso que vimos en ese experimento que les puse de lanzar la moneda 100 veces al aire, el resultado de chi cuadrada es estadísticamente significativo, sí o no, de acuerdo al valor de P, que aquí está, que es de 0.9. Carla, ¿eso es estadísticamente significativo, sí o no? Si tienes un valor de P de 0.9. ¿Es significativo? No. Acuérdense que el nivel de significancia es a partir de una P menor o igual a 0.05, ¿vale? Y aquí tienes un valor de 0.9. Ese 0.9 es mayor a 0.05, ¿de acuerdo? Entonces, ese valor de chi cuadrada no es estadísticamente significativo. A lo que llegaríamos a la conclusión es que esos valores que observamos en la diferencia entre los grupos que analizamos son debidos al azar y no a la maniobra que estaríamos estudiando, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? Ahora, Eh, hay varios tipos de chi cuadrada, pero las que más utilizamos en investigación clínica son tres. La de Fisher, que ya les explicó la doctora Paniagua la semana pasada, la chi cuadrada de Pearson y la chi cuadrada de tendencia lineal. La diferencia entre cada una de ellas está en el valor esperado, que ahorita les voy a enseñar cómo lo van a identificar en SPSS, pero de manera general, recuerden, Fisher la vamos a ocupar cuando el valor esperado sea menor a 5, ¿de acuerdo? Y chi cuadrada de Pearson cuando el valor esperado sea mayor a 5, ¿de acuerdo? Y la chi cuadrada de tendencia lineal la vamos a utilizar cuando queremos comparar más de dos grupos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos en SPSS para que vaya quedando más clara esta parte. Pero recuerden, es chi cuadrada de Fisher y chi cuadrada de Pearson que tienen que ver con el análisis del valor esperado. Si el valor esperado que ustedes observan al momento de correr la prueba en SPSS es menor a 5, entonces vamos a analizar esa prueba de chi cuadrada con chi cuadrada de Fisher. Pero si ese valor esperado es mayor a 5, entonces la vamos a analizar con chi cuadrada de Pearson. ¿De acuerdo? Ahora, este es un ejemplo para que vayan entendiendo cómo es que vamos realizando las tablas de 2 por 2. Ahorita las vamos a hacer en SPSS. Entonces, aquí tenemos que lo que queremos estudiar es si existe una asociación entre la población basal, son neonatos, lo que estamos comparando como maniobra es la colocación de catéter central y catéter periférico para el desarrollo de sepsis. Entonces, aquí lo que ustedes van a colocar, o si recuerdan cómo se hacen las tablas de contingencia, es que en la parte de las columnas va que el desenlace que yo estoy estudiando.
Y en la parte de las filas va la variable o la maniobra o la variable independiente que yo voy a estudiar, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí hacemos las tablas de contingencia para saber el valor de chi cuadrada. Aquí estamos observando un valor de chi cuadrada de 12,96 y un nivel de significancia estadística o de P de menor a 0,001. ¿Eso es estadísticamente significativo, sí o no? A ver, ¿quién más está? Sí, sí es significativo, Ok, doctora Ana, ¿por qué significativo? Ok, la doctora Esther dice que sí. ¿Por qué? porque es menor, o sea, a ver, sí, porque es menor a 0,005 Ujú. y este, sí, o sea, sí hay asociación. Ajá, lo que sabemos con este valor de P, todavía no analizamos el OR, que tiene que ver con la medida de Ujú. asociación con los estudios transversales, pero lo que podemos deducir con solamente saber el valor de chi cuadrada y analizando el valor de P es que esa diferencia entre grupos es estadísticamente significativo. Si ustedes se van a analizar, tenemos aquí el desenlace que es presencia de sepsis y los que no desarrollaron sepsis a partir de la colocación del catéter central y del catéter periférico, donde están viendo que existe más frecuencia o prevalencia de sepsis en los pacientes que tuvieron colocación de catéter central. Entonces, ustedes a simple vista lo que están analizando con esta prueba estadística sin saber el valor de OR o la razón de momios es que los pacientes que fueron, ¿cómo se? Ay, se me fue el nombre, pero que les colocaron catéter central, es decir, que tuvieron esta medida invasiva y específicamente hablando del catéter central, ya sea porque tuvieron que requerir reanimación hídrica o alguna otra eventualidad en el proceso de atención del paciente, lo que estamos observando es que, ¿qué? Que los pacientes a los cuales se les colocó catéter central eran pacientes que muy probablemente tenían mayor riesgo de presentar sepsis en comparación a los pacientes que se les colocó un catéter periférico, ¿vale? Aún no sabemos de cuánto es el riesgo, pero lo que sabemos es que esas diferencias sí son estadísticamente significativas, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, la chi cuadrada es la prueba que más utilizamos en nuestra en investigación clínica y lo único que nos habla o nos va a interpretar es la diferencia entre lo observado y lo esperado. Por eso empecé con la fórmula de chi cuadrada para que estos términos vayan quedando más claros, ¿de acuerdo? Y solamente la vamos a lo único que nos va a decir es que si el resultado que nosotros estamos observando se debe a la maniobra que nosotros estamos estudiando o es cuestión del azar, ¿vale? ¿Cómo van a saber eso? Con el valor de P. Entonces, para determinar la magnitud del evento, se requiere observar los porcentajes de respuesta por grupo, porque de eso va a depender qué tipo de chi cuadrada vamos a utilizar, si es Fisher o Pearson, y graficar o aplicar otras pruebas de asociación. Es decir, no solo basta con decir que el riesgo es mayor en un grupo, tenemos que saber de qué tanto es ese riesgo y después hacer modelos de regresión logística para entonces sí saber qué tanto impacto tiene la maniobra y qué tanto pueden impactar otras variables en el desenlace que nosotros estamos estudiando, ¿vale? Ahora, les dejé aquí los pasos que van a tener que seguir en el CPSS, pero de todas maneras ahorita lo vamos a realizar. Entonces, ¿se acuerdan que todas las funciones en SPSS las vamos a encontrar en la parte de analizar? Se van a ir a analizar, le van a dar donde dice estadísticos descriptivos y van a darle en tablas cruzadas, ¿de acuerdo? Cuando ustedes le dan ahí, les va a aparecer otro recuadro. El primer recuadro que les va a aparecer es este, donde dice tablas cruzadas. Bien importante que sepan identificar qué van a colocar en las columnas y qué van a colocar en las filas. Entonces, vuelvo a repetir, en las columnas se coloca el desenlace de interés o la variable que ustedes quieren comparar. En otras palabras, los grupos que ustedes van a querer comparar, ¿vale? Y en las filas se coloca la variable que ustedes van a analizar. Entonces, ahorita vamos a trabajar con esta base de datos que utilicé en la residencia. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer es encontrar qué tanto rendimiento diagnóstico tendría el cuestionario FINDIX a partir del índice de triglicéridos glucosa para identificar resistencia a la insulina.
Ustedes saben que en el primer nivel de atención no tenemos FOMAIR y a veces tenemos como laboratorios limitados, pero existe un subrogado que se llama índice triglicéridos glucosa que nos ayuda a identificar con alta sensibilidad y especificidad resistencia a la insulina en nuestros pacientes adultos. Y además ya es un índice que ya está, ay, se me fue el nombre, pero ya está aprobado en población mexicana, es decir, ya lo utilizamos en población mexicana, ya tenemos puntos de corte específicamente para nuestra población mexicana. Entonces, aquí en la columna lo que se colocó es resistencia a la insulina y en las filas la variable que nosotros vamos a comparar. Ok, ok. Exacto. Muy bien, doctora. Miren, gracias. Validado. Exacto. El índice de triglicéridos glucosa ya está validado en población mexicana. Ahora, una vez que ya colocaron estas, las variables que corresponden a las columnas y a las filas, el siguiente paso es irse a estadísticos. En estadísticos van a colocar chi cuadrada y para que les calcule el OR van a colocar aquí la palomita donde dice riesgo, ¿vale? Ahorita les voy a enseñar cómo lo van a analizar. Le van a dar continuar y le van a dar donde dice mostrar en las casillas. Aquí es bien importante que coloquen esperado, ¿vale? Porque ¿de qué va a determinar si utilizan chi cuadrada de Pearson o Fisher? Del valor esperado que les va a mostrar en las tablas de contingencia cuando corran la prueba. Ahora, el porcentaje es bien importante. Los porcentajes totales de los grupos que vamos a analizar siempre van en la columna, no en la fila. Si ustedes ponen fila, estamos hablando de un estudio longitudinal, pero ahorita nos estamos enfocando a estudios transversales, es decir, donde hacemos una sola medición. Entonces, si ustedes le ponen fila, ya no sería OR lo que van a analizar, sino que un riesgo relativo o un hazard ratio, ¿vale? Entonces, es bien importante que los porcentajes pongan en columna, ¿de acuerdo? Y le dan continuar y vamos a analizar esto. Entonces, en el ejemplo anterior, lo que estábamos contrastando es pacientes que tuvieron resistencia a la insulina y los que no tuvieron resistencia a la insulina de acuerdo a las categorías del índice de masa corporal, que estamos observando que hay tres categorías. Los pacientes que tienen normopeso, aquí índice de masa corporal de menos de 25, pacientes que tienen sobrepeso, que va de 25 a 29,99 y los pacientes que tuvieron obesidad. Con esto, ¿qué tipo de chi cuadrada estamos utilizando aquí? Tengo dos grupos y estoy comparando una variable ordinal que tiene tres categorías. ¿Qué tipo de chi cuadrada estoy utilizando? ¿O con qué voy a analizar el valor de significancia de chi cuadrada? Tendencia lineal. Exacto. Es una chi cuadrada de tendencia lineal. ¿Por qué? Porque si estoy comparando un desenlace dicotómico, pero tengo tres categorías, ¿de acuerdo? Es una variable ordinal. Entonces, lo que estamos observando aquí es que tenemos una tabla de 2 por 2 y se puede ver el resultado de comparar la proporción de resistencia a la insulina de acuerdo a las tres categorías del índice de masa corporal, que son las que ya les expliqué aquí. El segundo punto que tendrían que analizar es cómo está el valor de chi cuadrada, es decir, esas diferencias. Ustedes, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar Mm, aquí, ¿hay un error que ustedes logran identificar en esta tabla de contingencia o tabla de 2 por 2 o está correcta? En la codificación de resistencia a la insulina. Exacto. ¿Qué debe ir primero, doctora Miriam? Digamos como la presencia del desenlace. Exacto, exacto. La presencia o la presencia de la enfermedad. Entonces, esto, por eso fui muy insistente en que tenían que codificar de manera correcta sus variables. Si ustedes lo hacen de manera incorrecta, esto es lo que les va a suceder, ¿vale? Y totalmente va a cambiar el valor o la interpretación de la prueba estadística. Pero ahorita vamos a ver cómo es cuál es la manera correcta de codificar esta variable. Porque pasa algo curioso. Cuando nosotros corremos la prueba estadística de chi cuadrada, hacemos a la inversa. ¿Se acuerdan que les había comentado que la codificación en investigación era cero es ausencia de algo y uno es la presencia de algo? Eso se respeta en los modelos de regresión logística, pero cuando hacemos esta interpretación de chi cuadrada, hacemos a la inversa esto. A lo mejor ahorita se revuelven un poquito, pero ahorita lo vamos a hacer práctico en SPSS. Pero esta es la importancia.
Si ustedes no codifican de manera correcta sus variables, esto es lo que les va a pasar. Y entonces les va a colocar de manera incorrecta quién tuvo resistencia a la insulina y quién tuvo ausencia a resistencia a la insulina, ¿vale? Entonces vamos a suponer que esto está correcto. El siguiente paso que ustedes tendrían que analizar es que si esas diferencias que están observando son estadísticamente significativas o no. Entonces, la doctora Miriam nos está diciendo que la chi cuadrada por la cual tendríamos que analizar el valor de P es una chi cuadrada que se llama lineal por lineal o de tendencia lineal. Entonces, aquí, más adelante lo vamos a ver en SPSS, pero les va a aparecer un cuadro que dice pruebas de chi cuadrada, ¿vale? Y vean, aquí les aparece el valor, este valor que ven acá, esta primera columna es el valor de chi cuadrada, es el valor que se obtiene con la fórmula que vimos al principio de la presentación. Entonces les decía, ustedes ya no la tienen que calcular. El programa les va a calcular todo, pero su trabajo va a ser, o su chamba va a ser que interpreten ese valor de chi cuadrada. Entonces, vean, aquí tienen chi cuadrada de Pearson, luego tienen eh, chi cuadrada de asociación lineal por lineal o de tendencia lineal. Es, el nombre es el mismo, ¿vale? Entonces, vamos a analizar esa chi cuadrada con esta. Entonces, aquí el valor de P es de menor a 0.001. ¿Qué les dice eso? ¿Cómo interpretarían esos resultados? Que fue significativo. Exacto. Que hay diferencias entre grupos y que esas diferencias entre grupos son estadísticamente significativos. Aún no sabemos cómo se está comportando la medida de asociación o la medida de riesgo, que en este caso vamos a analizar más adelante el OR, pero lo que sí podemos analizar o llegar a la conclusión con este análisis preliminar es que si ustedes se van a la parte de cada una de las categorías del índice de masa corporal, quiero que enfoquen su mirada en la columna que dice con resistencia a la insulina. Ahí ustedes tienen 23 pacientes, ¿de acuerdo? Luego, si se van a sobrepeso, ¿qué pasa? Ahí ya tienen a 72 pacientes. ¿Y qué pasa cuando analizamos a los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30 o igual a obesidad? Tenemos 59. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que entre mayor, a medida que incremente el índice de masa corporal, el paciente va a tener mayor riesgo de presentar resistencia a la insulina. ¿Vale? Puede ser que este ejemplo les parezca muy tonto porque es muy lógico y es algo que ya sabemos y que hemos estado estudiando a lo largo de toda nuestra carrera, pero es una manera sencilla en la que ustedes pueden entender esta prueba estadística, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos dice es que estas diferencias en estos tres grupos, a partir del desenlace que nosotros estamos estudiando, son estadísticamente significativos. Aún no sabemos de cuánto es el riesgo para presentar resistencia a la insulina, si el paciente tiene normopeso o si el paciente tiene sobrepeso o si el paciente tiene obesidad. Eso ya lo iremos haciendo más adelante, pero es bien importante que les quede clara una cosa. Para calcular el OR necesitan tablas de 2 por 2, es decir, necesitan a los expuestos, no expuestos y a los que presentaron el desenlace y a los que no presentaron el desenlace. Ahorita más adelante van a ver que cuando ustedes utilizan chi cuadrada de tendencia lineal, no les va a poder calcular el OR, porque el OR es el resultado de los productos cruzados de cada uno de los cuadrantes que nosotros tenemos al momento de realizar las tablas de 2 por 2, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, igual pueden hacer su gráfico, ese es un gráfico de barras, lo que nos está mostrando es, aquí lo que estamos midiendo es resistencia a la insulina y tenemos prácticamente dos grupos. Sin resistencia a la insulina, de acuerdo al índice de masa corporal, en este caso fue índice de masa corporal menor a 25, luego sigue sobrepeso y al final em, obesidad, ¿vale? Con resistencia a la insulina, ¿qué estamos observando? Que a partir del sobrepeso, la frecuencia de resistencia a la insulina incrementa, ¿vale? Entonces ya vieron las diferencias. Esto es algo que gráficamente les va a ayudar a comprender mejor estas diferencias entre grupos. Ustedes ya analizaron con el valor de P que ese valor de chi cuadrada es estadísticamente significativo. Lo que nos faltaría analizar más adelante es esa medida de asociación o ese OR de riesgo para entonces sí trasladar esos resultados a la práctica clínica y decirle al paciente, bueno, si usted sigue con sobrepeso y obesidad,
en determinado tiempo, en una cierta cantidad de tiempo, su riesgo es de tanto comparada con la población que tiene normopeso, ¿vale? Para eso sirven estas pruebas estadísticas. Ahora, la manera en la que ustedes van a reportar sus resultados tiene que ver mucho en lo que ustedes quieren analizar. Entonces, aquí, este es un ejemplo. Lo que debe quedar claro es qué grupos están analizando, si están analizando dos grupos o tres grupos, como en el caso de este cuadro de resultados, debe de quedar claro qué prueba estadística están utilizando y ya vieron que en chi cuadrada utilizamos prácticamente con mayor frecuencia tres tipos de chi cuadrada. También tendrían que especificar qué tipo de chi cuadrada utilizaron, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí lo que están contrastando son tres grupos de acuerdo a la ingesta de proteínas y están contrastando frecuencia de hombres. Entonces, ¿qué tipo de chi cuadrada utilizaron aquí estos investigadores? Aquí nos dicen que el análisis se hizo por medio de chi cuadrada, pero no nos están diciendo qué tipo de chi cuadrada. Si De tengo tendencia tres grupos, lineal. exacto, de tendencia lineal, porque tengo tres grupos y estoy comparando, aquí no pusieron mujeres, pero se sobreentiende o va implícito que se están analizando hombres y mujeres, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que les había dicho que a veces cuando publicamos los resultados de un proyecto de investigación, nos miden mucho el espacio en el que tenemos que plasmar esos resultados? Entonces, una manera de hacer o de ahorrar espacio es esta. ¿Vale? Pero lo que se utilizó es una prueba de chi cuadrada de tendencia lineal. Y lo mismo pasa cuando compararon el porcentaje de tasa de filtración glomerular menor a 60, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se extiende? Que están contrastando a los que tuvieron menos de 60 mililitros por minuto y a los que tuvieron más de 60 mililitros por minuto de acuerdo a la ingesta de proteínas, ¿vale? Entonces, así más o menos les va a tener que quedar su tabla 2. ¿Se acuerdan que en el primer cuadro de resultados, que todavía no les he calificado las tareas, pero lo tengo que hacer ya este fin de semana, no utilizábamos ninguna prueba estadística? Y el segundo cuadro ya empezamos o ya es necesario utilizar pruebas estadísticas porque lo que estamos contrastando tiene que ver con su maniobra o con el desenlace que ustedes están analizando y ya van a agregar el valor de quién, el valor de P, ¿vale? Si hablamos de estudios transversales, lo que esperamos encontrar en el cuadro 2 es que en efecto exista una diferencia en el valor de P porque no tenemos manera de controlar la maniobra, pero en los estudios o ensayos clínicos o experimentales, lo que esperaríamos encontrar es que el valor de P no sea estadísticamente significativo, porque allí el investigador tiene el control de la maniobra y en teoría todos los pacientes tendrían que tener las mismas características, es decir, la carrera tendría que ser justa para todos y yo no tendría por qué tener valores de P menores a 0,05. ¿De acuerdo? Ahora vamos a practicar en SPSS. ¿Dudas ¿Podría hasta allí en lo repetir, que podría repetir esto último que mencionó? del cuadro 2? Ujú. Ah, Sí. ok. En los estudios transversales, ¿para qué nos sirve el cuadro 2? ¿Se acuerdan que cuando les enseñé el diseño arquitectónico, el primer cuadro tiene que ver con las características basales de mi población y lo que me va a permitir saber es si existe algún ensamble inadecuado de esa población? El segundo cuadro, comparo características basales de mi población con la maniobra y puedo tener una maniobra principal y maniobras periféricas. Lo que me va a permitir saber ese cuadro 2 es si no existe algún riesgo de un sesgo de susceptibilidad pronóstica. ¿Qué quiere decir algo? Perdón, ¿qué quiere decir esto? Que hay alguna variable que esté comportándose como un potencial confusor, es decir, que pueda condicionar que a algunos pacientes les vaya mejor o peor con la maniobra. Les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy estudiando a pacientes con cáncer de mama y mi maniobra es comparar el tratamiento convencional que se da comparado con otro tratamiento, al que le estoy apostando es al nuevo tratamiento, y ver si eh, hay recidiva de la enfermedad o así lo vamos a dejar. Entonces, ¿ustedes consideran que lo único que va a impactar en el desenlace que nosotros estamos estudiando es el tratamiento? ¿O puede haber algunas otras variables que podrían estar condicionando que a algunas pacientes les vaya mejor o peor con el tratamiento A o con el tratamiento B? Y hay otras variables. Exacto. Por ejemplo,
el estado nutricional de mi paciente, si mi paciente tiene red de apoyo, en qué estadio se encontró esa paciente una vez que se le hizo el diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, en los estudios transversales, si yo quisiera analizar eso de manera transversal, es decir, hacer una sola medición, no tengo manera de controlar estas variables. Entonces, por eso se hace este tipo de análisis, porque mi trabajo y mi deber como investigador es que desde el 4.2 yo empiece a identificar qué variables se están comportando como potenciales confusoras y a partir de ahí tomarlas en cuenta para cuando yo vaya haciendo análisis más robustos, hablando de un análisis de regresión logística múltiple, meta esas variables y a partir de esas variables haga ajuste de mis modelos. Por eso, en algunos artículos, no sé si han llegado a leer que el modelo se ajustó por tal y tal variable. Por eso hacemos esos ajustes, porque acuérdense que en medicina nosotros no tenemos fenómenos unicausales, tenemos fenómenos multicausales. No simplemente impacta en el desenlace la maniobra o el tratamiento que le damos al paciente, impactan. Hay un montón de variables que existen alrededor del paciente que de alguna u otra manera van a estar impactando. Mi trabajo como investigador es determinar qué tanto realmente de la maniobra que yo estudié ocasiona modificación en el estado basal de la población y por ende me va a producir un desenlace. Pero también tengo que ser honesto y mostrar esos los resultados para demostrar si realmente es la maniobra o están impactando algunas otras variables. Entonces, para eso es el cuadro 2. En los estudios transversales o en los estudios, sobre todo en los estudios observacionales, no tenemos manera de hacer que la carrera sea justa para todos los participantes porque van a haber variables alrededor del paciente que no vamos a poder controlar. Eso no lo vamos a poder hacer, pero que es una manera de disminuir el sesgo de susceptibilidad pronóstica, analizar desde el cuadro 2 con sus pruebas estadísticas qué variables se están condicionando como potenciales confusoras. Por ejemplo, si en el ejemplo que les puse de las pacientes con C de mama, que vamos a analizar el tratamiento A y el tratamiento B, y yo hago mi cuadro 2 y desde el cuadro 2 estoy viendo que el tipo de nutrición impacta en la maniobra, es decir, de acuerdo a cómo se distribuyeron los grupos por maniobra y estoy analizando las características basales de mi población y estoy observando que el tipo de alimentación impacta, entonces esa es una variable que yo tendría que tomar en cuenta más adelante para hacer mis modelos de regresión logística, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en los ensayos clínicos? En los ensayos clínicos o en los estudios experimentales, el investigador tiene el control de la maniobra. Entonces, esa es una manera en la que, ¿por qué creen que hasta arriba, de acuerdo a los diseños de investigación, está el ensayo clínico? Porque como el investigador tiene el control de la maniobra, tiene la posibilidad de disminuir al mínimo estos sesgos de susceptibilidad pronóstica, porque puede controlar la maniobra. Entonces, cuando yo analizo un artículo, que tenga que ver con un ensayo clínico, lo que yo esperaría encontrar es que esos valores de P no sean significativos. Eso me está diciendo que la distribución de la maniobra fue uniforme en todos los grupos, ¿de acuerdo? A eso me refiero. No sé si ya quedó más claro, doctora Miriam. Sí, nada más que, por ejemplo, mencionaba que en la tabla 2 como Ujú. tal, o sea, sí se hace la tabla, pero no se hace una prueba estadística. No, sí. Acuérdense que la tabla 1 simplemente utilizamos estadística descriptiva. En la tabla 2, ¿qué comparamos? Las características basales de la población con mi maniobra principal y si tengo maniobras periféricas, eso también tiene que ir en el cuadro 2. Entonces, ¿cómo hago esas comparaciones? Ya empiezo a utilizar pruebas estadísticas. Dependiendo si lo que voy a comparar son variables cuantitativas o variables cualitativas y dependiendo del grupo, del número de grupos y si son muestras relacionadas o no, va a depender la prueba estadística que voy a utilizar. Pero en el cuadro 2 que ustedes ven en los artículos, ya existe, o si se dan cuenta, ya existe un valor de P. Se agrega una columna más donde se agrega el valor de P. Imaginen que el cuadro 1 simplemente terminaría aquí. Ajá. Solamente reporto frecuencia porcentaje, media desviación estándar, mediana y percentil 25 y 75. Pero no existe este valor de P, ¿vale? En el cuadro 2 que agregamos pruebas estadísticas y por lo tanto tengo que reportar el valor de P para ver si esa diferencia entre grupos es estadísticamente significativa o no.
Pero ahorita vamos en el cuadro 2. El cuadro 2 lo que me va a permitir saber es esta parte de evitar un sesgo de susceptibilidad pronóstica, ¿vale? ¿Sí quedó más claro, doctora Miguel? Sí, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Perfecto. Entonces ahora vamos a practicar. A ver, déjenme ver aquí en el chat. Ok, muy bien. Vamos a practicar ahora en SPSS. Ok, espérenme, me estoy peleando con Zoom. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, en lo que se va abriendo SPSS. Esta base de datos es la base de mi residencia. Entonces, lo que hicimos en la residencia fue ver qué tanto rendimiento diagnóstico tiene el cuestionario Findix. Para quien no conozca el cuestionario Findix, es una herramienta de tamizaje que nos permite saber el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a 10 años en la población. Pero este cuestionario se hizo en la población finlandesa. Entonces, los puntos de corte se hicieron a partir de esa población. Entonces, no podríamos traspolarlos o llevarlos a la población mexicana, porque tenemos diferencias en la prevalencia de la enfermedad en cada una de estas poblaciones. Entonces, lo que a mí me interesaba saber era si podíamos utilizarlo un paso antes, porque decirle al paciente, bueno, su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a 10 años es bajo, moderado, alto o muy alto. Eso no nos sirve de nada. Teníamos que saber realmente si ese paciente, de acuerdo a sus puntajes, ya estaba presentando resistencia a la insulina. Ya se había hecho un estudio antes en una población norteamericana, pero los puntos de corte en esa población fueron arriba de 9. Más adelante, en la última clase, cuando veamos Curva Rock, les voy a enseñar qué pasó con ese puntaje, pero más o menos les estoy dando la introducción para que tengan como claridad de qué es lo que vamos a comparar ahorita, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con resistencia a la insulina, vamos a tomarlo como el desenlace primario o principal y vamos a ir analizando cada una de las variables cualitativas que tenemos para que podamos repasar chi cuadrado. Entonces, ahorita vamos a comparar eh, resistencia a la insulina y sexo, ¿vale? Entonces, ¿se acuerdan que les decía que si ustedes codifican mal su variable, lo que va a pasar es que primero les va a presentar al momento de correr las tablas de 2 por 2 les va a presentar la ausencia del desenlace y después les va a poner la presencia del desenlace? Cuando hacemos prueba de chi cuadrada, eso no es correcto, ¿vale? Porque eso va a modificar el valor del OR o de la medida de asociación que ustedes están estudiando. Entonces, primero debe aparecer la presencia de la enfermedad o del desenlace que ustedes están estudiando y después la ausencia de. Entonces, ¿cómo es que nosotros calculamos resistencia a la insulina o definimos que los pacientes tenían resistencia a la insulina? No, eso lo hicimos por medio de un subrogado que se llama índice triglicéridos glucosa, donde el punto de corte para población mexicana es 4,68. ¿Qué quiere decir esto? Que pacientes que tenían 4,68 hacia arriba son pacientes que ya tienen resistencia a la insulina, ¿vale? Debajo de eso no nos preocupamos, el paciente no tiene resistencia a la insulina. Entonces, algo que
Me había faltado enseñarles es que a partir de ese PCS podemos calcular variables. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo se calcula el índice triglicéridos glucosa. Lo único que necesitamos es una glucosa central y triglicéridos igual, ¿vale? Entonces, se van a ir acá donde dice transformar variable, le van a poner aquí donde dice calcular variable y aquí donde dice variable objetivo, van a darle ese nombre eh, a partir de la cual van a calcular esa variable. Entonces, a este le vamos a llamar índice triglicéridos glucosa y lo voy a poner así como dummy. ¿Se acuerdan que les había comentado que una codificación universal es que las variables que se escriben en minúsculas son variables primarias? Las que escribimos en mayúsculas son variables secundarias, es decir, salen de variables primarias. Y aquí en este caso, ¿cómo vamos a obtener este índice? A partir de glucosa y triglicéridos, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a dejar así. Nos vamos a ir a la parte donde dice expresión numérica. ¿Cuál es la fórmula del índice triglicéridos glucosa? Es el logaritmo natural del producto de los triglicéridos por la glucosa dividido entre 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí donde dice aritméticas y nos vamos a ir aquí donde dice logaritmo natural. Le van a dar doble clic para que lo pase a la expresión numérica. Ahora, ¿qué nos falta? Aquí, de frente del lado izquierdo, van a ver una columna donde van a encontrar todas las variables que ustedes tienen en su base de datos. Entonces, vamos a buscar triglicéridos, aquí están. Con esta flechita van a introducir esa variable y por glucosa, ajá, metemos. Y ahora esto va a tener que estar dividido entre 2 porque eso es lo que nos dice la fórmula, ¿de acuerdo? Y le van a poner aceptar. Entonces, cuando ustedes calculan una variable, esa variable que ustedes calcularon va a aparecer en su base de datos hasta el final, ¿vale? Aquí está. Ahora, ¿qué nos faltaría? ¿Qué nos falta ahí? ¿O cómo vamos a poder analizar el desenlace? Si les estoy diciendo que el desenlace primario es resistencia a la insulina, ¿qué nos falta hacer ahí? Recodificar la variable. Exacto. Muy bien, doctora Miriam. Recodificar la variable. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a ir igual a transformar y ahora vamos a buscar donde dice recodificar en distintas variables. Es importante que lo hagan donde dice en distintas variables. Si ustedes ponen en la misma variable, les va a modificar esa variable a partir de la cual van a hacer la recodificación. Entonces es en distintas variables, ¿vale? Entonces le van a poner ahí. Van a irse aquí donde dice triglicéridos y donde dice nombre, dice variable de salida, van a ponerle el nombre que va a aparecer en la columna en su vista de datos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a nombrar esta variable resistencia a la insulina. Le vamos a poner igual DUME porque es una variable secundaria. Y vamos a ponerle que tenemos dos categorías. Ajá, así. Donde dice etiqueta es el nombre que va a aparecer en los gráficos. Entonces ahí no hay problema, se pueden extender. Vamos a ponerle resistencia a la insulina, ¿vale? Y es bien importante que una vez que coloquen los nombres le pongan cambiar, porque si no lo hacen, vean, no les va a cambiar el nombre de la variable. Ahora, el siguiente paso es irnos a valores antiguos y nuevos. Entonces, si habíamos dicho que el punto de corte es 4,68, ajá, a partir de 4,68 identificamos a pacientes con resistencia a la insulina. Pero si aquí vamos a hacer la codificación de manera inversa, es decir, voy a tener que invertir el 0 para los que tienen resistencia a la insulina y el 1 para los que no tienen resistencia a la insulina, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con 0. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a poner primero 1 para que no se confundan. ¿Y qué vamos a poner aquí? Que el valor donde dice rango le van a poner que va a ir de 0 hasta 4, ¿qué? 4,67, ¿vale? Hasta ahí, porque esos son los pacientes que no van a tener resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Y ahora lo que nos falta codificar es 0, que van a ser los pacientes que sí tienen resistencia a la insulina. Entonces, ya lo único que tendrían que colocar es todos los demás valores.
Entonces, todo lo que esté arriba de 468, SPSS, le estoy ordenando que me lo codifique como cero, ¿vale? Entonces le van a poner continuar y le van a poner aceptar. Lo mismo, cuando ustedes hacen esta recodificación de variables, va a aparecer aquí al final. Entonces, ¿ya se dieron cuenta? Aquí está. ¿Qué me falta colocarle esa variable? La etiqueta, ¿no? Entonces, porque yo no tengo, o sea, si alguien más revisa mi base de datos, esa persona no va a tener la manera de saber qué significa uno, qué significa cero. Entonces, esa es mi tarea como investigador, hacer esa etiqueta o esos valores. Entonces, ¿qué quedamos que es cero? Que sí Con tiene. resistencia, ajá, con resistencia a la insulina. Añadir y uno sin resistencia a la insulina. Ujú. Añadir, le ponen aceptar y entonces ahora sí, ya está codificada su variable. ¿Ya vieron? Entonces, vamos a analizar ambas cosas. Vamos a trabajar con resistencia a la insulina como desenlace primario y vamos a ver cómo se comporta el sexo. ¿Qué creen que pasa? ¿Creen que exista algún riesgo entre hombres y mujeres? Es decir, que hay alguna predisposición como lo que pasaba con COVID-19 para presentar resistencia a la insulina, ¿o creen que eso no sea estadísticamente significativo? Que sí hay diferencia entre el sexo. Aunque la doctora Miriam nos dice que sí, los demás, miren, yo aquí ya tenía esta variable. Esta variable, ahorita van a ver cómo es que va a aparecer, pero aquí es donde les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando codificamos mal las variables. Entonces, ¿se acuerdan? Ponemos aquí donde dice estadísticos, chi cuadrada, riesgo, para que me calcule el OR o la razón de momios. Casillas, bien importante, ¿por qué? Porque necesito que me dé los valores esperados también y que el porcentaje del total de mi población me la dé en las columnas, no en las filas, porque este es un estudio transversal, no estoy haciendo un estudio longitudinal, ¿de acuerdo? Y le van a dar donde dice aceptar. Entonces, siempre bien importante, vean el resumen del procesamiento de datos o de casos, porque aquí, desde aquí el programa les está avisando, hay un dato que no está siendo procesado. Entonces, si aquí en casos perdidos les aparece alguna N1 o 2, hay que irse a la base de datos para que verifiquen si tienen un dedazo o se les olvidó colocar ese valor específicamente de ese paciente. Entonces, ¿ya vieron? Esta variable que yo tenía estaba codificada al revés, es decir, respetábamos la lógica de la codificación de las variables. Sin resistencia es cero, ajá, con resistencia es uno. ¿Por qué? Porque nosotros la ausencia de algo la codificamos como cero y la presencia de algo con uno. Pero cuando nosotros corremos la prueba de chi cuadrada tenemos que invertir esto, porque aquí pone primero el programa a cero. ¿Vale? Pero de acuerdo a las tablas de contingencia, lo que yo necesito saber primero y para calcular de manera correcta el OR es la presencia de la enfermedad o la presencia del desenlace, ¿vale? Entonces ahorita se van a dar cuenta qué es lo que pasa con el OR. Entonces, vean, vamos a analizarlo así, con esta forma incorrecta en la manera que se codificó este desenlace. Entonces, ¿qué estamos contrastando? Pacientes sin resistencia a la insulina contra pacientes que tuvieron resistencia a la insulina de acuerdo al sexo. Entonces, primero que observamos en las filas a mujeres y hombres. Lo que queremos saber es si existe mayor riesgo entre hombres y mujeres para presentar resistencia a la insulina. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que dependiendo del valor esperado va a ser el tipo de chi cuadrada que vamos a utilizar para interpretar el valor de P? Entonces, aquí tenemos un valor esperado de 50 en mujeres y en el caso de los hombres de 48.1. ¿Qué tipo de chi cuadrada esperarían utilizar? ¿Fisher o Pearson? ¿De cuánto Y quedamos que es razón. el punto exacto? Muy bien, doctora Miriam. Tendríamos que analizar este valor de chi cuadrada con Pearson. ¿Por qué? Porque el valor esperado es mayor a 5. Si fuera un valor menor a 5, entonces yo tendría que interpretar ese valor de chi cuadrada con Fisher, ¿vale? Entonces, vean, aquí les aparece pruebas de chi cuadrada y les aparece Pearson, Fisher y de tendencia lineal. Entonces, lo correcto
en la manera en la que nosotros tendríamos que analizar esta prueba estadística es con Pearson y aquí vean, este es el valor de su chi cuadrada, ¿vale? Su chi cuadrada es de 1.13. Si no tuviéramos el programa, tendríamos que irnos a las tablas de contingencia para saber el valor crítico de chi cuadrada y verificar si eso es estadísticamente significativo o no. Pero eso ya no nos da el programa. Entonces, ¿qué nos dice el programa? Que el valor de P es de 0.28. ¿Eso es estadísticamente significativo o no? ¿no? Exactamente. No existe diferencias para desarrollar o tener mayor riesgo entre hombres y mujeres referente a resistencia a la insulina. Ahora, les decía yo, no solo basta con decir si esa prueba estadística es significativa o no, yo tengo que hablar de medidas de asociación y entonces nosotros le pedimos al programa que nos estimara el valor de OR o razón de momio, ¿de acuerdo? Entonces, vean, se van a ir a la parte donde dice razón de ventajas para sexo y hombre, el primero. Si se dan cuenta, aquí les da otro valor de OR, pero esos son para estudios longitudinales o estudios de corte, ¿de acuerdo? Pero el que nosotros vamos a interpretar es el primero. Entonces, ¿qué les dice? El valor de OR es este, donde está en la primera columna y les dice que es de 1.31 y el intervalo de confianza va de 0.793 a 2.186. Sin saber el valor de P, ¿eso es estadísticamente significativo, sí o no, y por qué? ¿Qué piensan? Pues que no, eh, o sea, que no es significativo. O sea, parece Exacto, como tipo factor de riesgo, pero no tiene significancia. exacto. Muy bien, doctora Mira. Entonces, vamos a traducir esta interpretación. Primero, el punto de corte para interpretar los OR es el uno. O sea, el uno, imagínense que tenemos aquí un plano cartesiano. Ay, espérenme. Aquí está. Y aquí tenemos el uno, ¿vale? Y este uno hace referente a lo que estamos comparando, pero de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad en una población general. Entonces, ¿qué me dice? Que el riesgo es de uno, o sea, no se está comportando ni como factor de riesgo ni como factor protector. Entonces, ese es el punto de corte. Ahora, todo lo que esté debajo de la unidad, es decir, hacia acá, es un factor protector, ¿de acuerdo? Voy a abreviarlo así. Y todo lo que esté del uno hacia adelante es un factor de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir ubicando los valores del intervalo de confianza. Si ustedes analizan el OR, nos dice que el OR es de 1.317. Si ustedes nada más se quedaran con ese valor, entonces ustedes ubicarían al OR en dónde? En medio. No, en medio, adelante del uno, ¿no? Porque es 1.30 y... 117. Exacto. Entonces, espérenme, que ya me estoy pegando otra vez. Bueno, mejor lo voy a hacer así. Entonces, ¿dónde ubicaríamos ese OR? Aquí, 1.317, ¿de acuerdo? Pero nos falta analizar el intervalo de confianza. Entonces, ¿qué nos dice el intervalo de confianza? Que va de 0.793, aquí lo voy a poner, 0.793 hasta 2.186. Entonces, ¿qué pasó ahí con ese intervalo de confianza? Que cruza la unidad. Exacto. Cruzó la unidad. Estoy tratando de hacerlo gráficamente para que les quede claro, pero me estoy peleando aquí. A ver. Exacto. Cruzó la unidad. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que de repente el ser hombre o mujer se comporta como un factor protector, pero de repente se comporta como un factor de riesgo. Y eso no tiene lógica.
¿De acuerdo? Entonces, si ustedes llegaran a ver un artículo y no les reporta el valor de P, ustedes ya saben interpretar la significancia estadística del UR a partir del intervalo de confianza. Entonces, no se vale que de repente una variable se comporte como factor protector y de repente como factor de riesgo. Entonces, esa variable no es estadísticamente significativa. Clínicamente, ¿cómo traducimos esto? Que no importa el sexo no se comporta como un factor de riesgo para presentar resistencia a la insulina, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? No, doctora. Ok, muy bien. Ahora vamos a irnos. ¿Se acuerdan que les dije que este cuadrito me lleva a los últimos pasos que hice? Entonces, ahora vamos a analizar el desenlace de la manera correcta como lo codificamos ya, que fue el que hicimos hace ratito. Entonces, ya hicimos los pasos, ya no tenemos que volver a agregar nada, simplemente le ponemos a aceptar en automático. Me lo va a calcular. Ahora, quiero que se enfoquen. Aquí teníamos un OR de 1.317. No salió significativo. Y ahora vean qué pasa cuando codificamos de manera correcta el desenlace. Ya vieron, aquí tengo con resistencia a la insulina y sin resistencia a la insulina. Vean, ¿cambió o no cambió el OR? Sí, ¿Ya vieron? Entonces, por eso fui muy insistente con ustedes de que tienen que codificar de manera correcta sus variables. Puede ser que estén utilizando la prueba estadística correcta, pero hay detalles muy finos como este que están observando que si lo hacemos de manera incorrecta, ahorita esa variable no es significativa, aunque ya lo hicimos de la manera correcta, es decir, corrimos la prueba ya con la codificación correcta del desenlace, el OR no sigue siendo significativo. Y eso lo observamos desde el valor de chi cuadrada. Regularmente, cuando el valor de chi cuadrada es arriba de 3.4, lo que esperamos es que esa medida de asociación o OR salga estadísticamente significativo. Pero desde la primera prueba que corrimos, vean, aquí el valor de chi cuadrada es de 1.13. Ya cuando desde ahí estábamos viendo que lo más probable es que la medida de asociación o de riesgo no fuera estadísticamente significativa, ¿vale? Entonces, aunque aquí no hubo impacto en la manera en la que interpretamos clínicamente esos resultados, puede ser que probablemente suceda todo lo contrario, que aquí les haga que no es estadísticamente significativo y cuando hagan la corrección del desenlace y analicen el OR, sí les haga estadísticamente significativo. Entonces tengan mucho cuidado en la manera en la que codifican sus variables, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? Vamos a hacer un último ejercicio para que veamos cómo se comporta. ¿Qué otra variable ordinal tenemos? Mm. Por ejemplo, aquí tengo dos categorías de índice de masa corporal, porque se acuerdan que les había dicho que teníamos una primera categoría donde teníamos una variable ordinal, pero teníamos tres grupos. Aquí está, dos categorías. Entonces, si yo tengo esos tres grupos, el programa no me va a calcular OR. Entonces, vamos a hacerlo rápido con el que tiene tres categorías para que les quede más clara esta parte. Aquí está. Porque siempre tienen que ser tablas cruzadas. Vean, aquí lo que estamos analizando es igual con resistencia y sin resistencia, y este fue el ejemplo que les puse en la presentación. Entonces, pacientes con normopeso, pacientes con sobrepeso y pacientes con obesidad. Entonces, aquí, por ejemplo, el valor de OR, perdón, de chi cuadrada es de 35. Entonces, esto es estadísticamente significativo y lo corroboro con el valor de P. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo le pongo estimación, estimar el riesgo no me lo puede calcular. ¿Por qué? Porque necesito tablas de consistencia, tablas de 2 por 2. Necesito a los expuestos, no expuestos, presencia del desenlace y ausencia del desenlace. ¿De acuerdo? Por eso, cuando tienen tres categorías, no les va a poder calcular el OR. ¿Cuál es la manera en la que lo podrían hacer? Haciendo simplemente dos categorías. Entonces aquí tengo una de dos categorías que por fines prácticos vamos a trabajar con ese, pero lo correcto es que hicieran a pacientes que analizaran cada una de las categorías de
índice de masa corporal, es decir, pacientes con normopeso comparado con los pacientes que presentan sobrepeso y obesidad, posteriormente pacientes con sobrepeso comparado con pacientes que tienen obesidad, para que de esta manera vayan dando el impacto al valor de la medida de asociación o del riesgo que ustedes están estudiando, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con esta categoría. Entonces, vean, aquí simplemente unifiqué sobrepeso y obesidad, la volví una sola categoría y lo que estoy comparando es igual, resistencia a la insulina, sin resistencia a la insulina, normopeso y sobrepeso y obesidad. Entonces, veo el valor de chi cuadrada, vamos a analizarlo con Pearson, ¿por qué? Porque el valor esperado tanto en normopeso fue de 42.6 y el valor esperado en sobrepeso y obesidad fue de 111.4. Entonces, tengo valores arriba de 5, entonces tengo que analizar chi cuadrada con Pearson. Entonces aquí estoy viendo el valor de chi cuadrada, que es de 31.88, el valor de P es menor a 0.01, eso es estadísticamente significativo, es decir, hay diferencias entre grupos. ¿De cuánto es este riesgo? Vean, aquí lo que estamos comparando, o sea, este valor de OR es hablando de los pacientes con normopeso para tener riesgo de presentar resistencia a la insulina. Entonces vamos a analizar este OR. El OR es de 0.194 y el intervalo de confianza va de 0.107 a 0.352. ¿Qué les dice eso? Significativo. Ajá, es significativo, pero ¿de qué les habla eso? Que los pacientes que tienen normopeso o el normopeso es que un factor que, Pues es un factor protector. exacto, es un factor protector para evitar la presencia de resistencia a la insulina. ¿Ya vieron? Aquí, si ustedes analizan el intervalo de confianza, el OR se ubica debajo de la unidad y el intervalo de confianza inferior y superior igual están debajo de la unidad. Entonces, lo que me está diciendo esa variable es que se está comportando como un factor protector para la ausencia de resistencia a la insulina. Esa es la importancia de que ustedes le den el sentido clínico a los datos o a las variables que están analizando. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Mm, mm. Entonces, digamos que en cuando se sacan la estimación de riesgo, Ujú. la forma de interpretar, así como se tiene, o sea, codificada, que primero sea el desenlace, nos habla de, en este caso, de pacientes con normopeso con riesgo de presentar Ajá, resistencia a la resistencia insulina. a la insulina. Exacto. ¿Cómo les quedaría su cuadro de resultados? Ahí lo que ya estamos analizando ya no es como tal la maniobra, es quién, el desenlace primario. Entonces, no se trata de que ustedes copien y peguen las tablitas que les pone SPSS, ustedes tienen que hacer la chamba de interpretarle ese cuadro de resultados. Entonces, ¿qué necesito poner? Necesito poner el nombre de la variable que estoy comparando, el desenlace y el valor de P, y me faltó aquí un cuadrito más porque me falta quién, el valor del OR. Si no, no voy a tener manera de interpretar o de saber de cuánto fue ese valor. Entonces es algo que igual tengo que agregar. Entonces lo vamos a agregar aquí. Entonces aquí iría variable. Ajá. Vamos a poner hacia abajo. Estas dos las vamos a unificar porque lo que vamos a poner aquí es quién. Presencia, que es el desenlace primario de resistencia a la insulina. Y aquí presencia, ausencia. Aquí, ¿quién iría? Mi OR. Ajá. Y el valor de P. Y de hecho, hasta me faltaría una columna. ¿Cuál me falta? ¿Quién me falta? El intervalo El de intervalo de confianza confianza. ajá, al 95%. Realmente, para los trabajos de tesis que ustedes entregan, no nos limitan el espacio.
pero a veces hay algunas revistas donde mandamos a publicar los artículos y pues los espacios están limitados y puede ser que nada más se queden con el intervalo de confianza. Ya vimos que a partir del intervalo de confianza podemos saber si esa prueba es estadísticamente significativa o el valor de OR es estadísticamente significativo. Entonces, ¿qué tendría yo que poner aquí? Si lo que yo estoy analizando aquí es pacientes con normopeso, y aquí unificamos sobrepeso y obesidad, lo voy a abreviar para fines prácticos y no hacerme tanto tiempo. Entonces, ¿qué tendría que poner aquí? Vean, presencia, ¿a cuántos pacientes tuve? A 23. ¿Cuál fue la frecuencia? O el más bien el porcentaje, 14.9. Ajá. Ausencia, ¿cuántos tuvimos? 47, ¿vale? ¿Sí lo ven aquí? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Sí, doctora. 47.5, cierro. Y luego sobrepeso y obesidad, ¿cuántos tuve con resistencia? 131. Ajá. Y eso es un porcentaje ¿de cuánto? De 85.1, ¿vale? Y ahora, ¿cuánto estuve con ausencia de resistencia a la insulina en el grupo de sobrepeso y obesidad? 52, ¿vale? Entonces, aquí el porcentaje es de 52.5 y el total, ¿ya vieron? Me lo está calculando hacia la columna, no hacia la fila, porque ese es un estudio transversal. Si yo hablara de un estudio longitudinal, entonces me calcularía a quién, a la incidencia, ¿vale? Porque son varias mediciones a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué me faltaría agregar aquí? El OR que calculamos. ¿Dónde veo el OR? Aquí. Bueno, voy a hacerlo un poquito más pequeño para que alcance yo a ver. Y entonces aquí es de 0.194. Ajá. Ahora, algo que a la doctora Miriam le causó duda es cómo, o sea, a partir de cuál se está calculando ese OR. Y ahorita les voy a hice el intervalo de confianza que va de 0.107 a 0.352. Y el valor de P, igual ya me lo dio el programa, ¿dónde lo tengo? Donde estoy interpretando el valor de chi cuadrada a partir de chi cuadrada y Pearson. Entonces, ¿qué me dice? Que el valor de P es de menor a 0.001. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pueden colocar así su tabla de resultados? Realmente se tendrían que apegar. Si solamente es un proyecto de tesis, no pasa nada, no tienen limitación en el espacio, pero si es un artículo que van a publicar, sí tendrían que revisar qué especificaciones tiene la revista en donde van a querer publicar su artículo, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que están viendo aquí? Si lo que yo estoy analizando es la presencia del desenlace, entonces, vean, quiero que se dirijan a la parte de normopeso. Tengo una frecuencia de 23 pacientes y aquí una ausencia de 47. ¿Qué me está diciendo? Que los pacientes que tienen normopeso, es decir, un índice de masa corporal debajo de 25, tengo mayor frecuencia en la ausencia del desenlace. Pero ¿qué pasa si analizo sobrepeso y obesidad? Aquí me está diciendo que tengo a 131 pacientes, es decir, a 85.1, más del 50%, con presencia de resistencia a la insulina y solamente a 52 de ausencia de, ¿vale? Entonces, si lo que me está diciendo este valor de OR, que es un factor protector, aquí lo vamos a hacer con las líneas para que les quede más claro. Aquí yo tendría a mi 1, donde se hace la intersección, y lo que me está diciendo aquí es que el OR se ubica en 0.194, entonces está debajo de la unidad. Ese OR más o menos estaría por aquí. ¿Y qué me dice del intervalo de confianza? Que va de 0.107 hasta 0.352. Eso también está debajo de la unidad. Entonces, la lógica que les dice, yo no podría decir
que el sobrepeso y la obesidad son factores protectores para la presencia o ausencia de resistencia, más bien la ausencia de resistencia a la insulina. Su lógica clínica, ¿qué les dice? Que el factor protector a lo que se estamos comparando es a partir de quién? Del normopeso. ¿Y cómo lo comprueban ustedes? Vean, ¿cuánto tengo en ausencia? Por eso les decía, o sea, tienen que codificar bien su variable, hablando del desenlace, porque a partir de ello se calculan los ORs. Acuérdense que son productos cruzados, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué les está diciendo? Presencia, solamente tengo a 23 con peso, pero tengo a 47 con ausencia de, ¿vale? Entonces, lo que me dice es que el peso se está comportando como un factor protector para la ausencia del desenlace. ¿De acuerdo? ¿Ya quedó más clara esa parte, doctora Miriam? Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, voy a terminar ya con chi cuadrada y vamos a empezar con correlación hasta donde lleguemos y nos da tiempo unos 15 minutitos. Pero antes de que avance, su tarea para la próxima semana les voy a dar bueno, es puente para que lo disfruten. Van a tener o sea, de esta semana que viene hasta la otra para entregar la tarea. Acuérdense que uno de los criterios de evaluación es que entreguen sus tareas, o sea, su evaluación va a ser a partir de las tareas y a partir del examen final. Ya no me voy a meter en temas de asistencia. Muchos faltaron la clase anterior, ¿vale? Si me pongo de acuerdo a los criterios de evaluación que publicamos al principio cuando sacamos el taller, pues muchos reprobarían porque muchos han faltado. Pero nada más les comento esto porque muchos no entregan sus tareas. El cuadro uno prácticamente nada más lo entregaron como 7 o 10 alumnos, ¿vale? Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta. Pero la siguiente tarea va a ser hacer su cuadro 2, es decir, ya comparar sus características basales con la maniobra que ustedes están estudiando y a partir de ahí verificar con todo lo que hemos visto hasta ahorita qué prueba estadística van a utilizar, ¿vale? ¿Dudas, comentarios antes de que empiece con correlación, que es el segundo tema que vamos a revisar hoy? Sí, doctora, no, entonces nada más ahora Ujú. sí como Sí, para doctora. puntualizar, si Ajá, chi cuadrada de Pearson cuando tengo valores esperados mayor a 5 y de Fisher ajá, menores a 5. exacto. Pero, o sea, en ambas siempre y cuando sea una tabla de 2 por 2. Ajá. Eso específicamente, este, si nada más recuerden, para calcular mi UR, para saber la medida de asociación o si esa variable se comporta como factor de riesgo, como factor protector, sí o sí necesito una tabla de 2 por 2. Es decir, necesito a los expuestos, no expuestos y a los que presentaron la enfermedad y a los que no presentaron la enfermedad, ¿vale? Porque así se hace la fórmula para calcular el OR. Si ustedes tienen otra categoría más en la variable ordinal que están comparando, no les va a calcular el OR. ¿Qué van a tener que hacer? Hacer combinaciones de grupos para ir sabiendo cómo se está comportando cada una de las categorías, como lo que hicimos ahorita con sobrepeso y obesidad. Ajá. ¿Y cómo determinaría el OR para sobrepeso y obesidad? Tendría que cambiar las categorías y tendría que analizar todos los que tuvieron sobrepeso y unir la categoría de normopeso y obesidad y ver cómo se comporta esa primera categoría. Ya así tendría que hacer las combinaciones para saber el OR de cada una de esas categorías. Pero a manera de resumen, chi cuadrada que les permite saber si hay diferencias entre grupos y además saber el OR crudo, que fue lo que les explicó la doctora Paniagua la semana pasada, o sin ajuste. Así se conoce este OR. Y es un análisis preliminar para poder hacer modelos de regresión logística simple y ajustados, que son los modelos multivariados para los desenlaces dicotómicos. ¿Alguna otra duda? Pero si tengo categorías ordinales y tengo valores Ujú. esperados menores que 5, o sea, me refiero ahí Ajá, independientemente si es menor o mayor a 5, como ajá. tengo ordinales, me voy a tendencia lineal. Ajá, sí, si ya tienen más de 3 grupos, o sea, perdón, más de 2 grupos, en automático, la manera en la que tendrían que analizar chi cuadrada es por tendencia lineal o lineal por lineal, ¿vale? Entonces es bien importante que entiendan.
cuándo utilizan Fisher, cuándo utilizan Pearson y cuándo utilizan chi cuadrado de tendencia lineal. Entonces, lo vuelvo a repetir. Fisher, cuando los valores esperados son menores de 5, interpreto el valor de chi cuadrada a partir de Fisher. Pero si los valores esperados son mayores a 5, entonces con Pearson. Pero, y lo que estoy comparando es un desenlace dicotómico, pero tengo una variable ordinal que tiene más de dos categorías, entonces ahí en automático tendría que interpretar esa prueba estadística con chi cuadrada de tendencia lineal. Y, ¿Sí? por ejemplo, digo, la verdad es que no me pude conectar la semana pasada, no sé Ujú. si, o sea, es que hay veces en automático sale Fisher o cuando el valor esperado es menos de 5 sale Fisher, pero a mí me ha pasado que luego no sale. Ujú. Entonces, mm, bueno, sí lo he sacado, pero no sé si es la ruta adecuada. Mm, No sé si tenga que ver con la versión de SPSS, doctora, pero sí lo saca. Miren, vamos, aquí analizamos eh, índice de masa corporal, vamos a analizar otra variable. Bueno, vamos a irnos a esta, porque aquí lo tienen, miren. Hasta el programa les da la respuesta. Vean, dicen, cero casillas han presentado un recuento menor de 5. El recuento mínimo esperado es de 48,13. Entonces, desde ahí, el programa les está diciendo, tienes que interpretar chico dada con Pearson, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si yo lo que estoy analizando es una variable ordinal, pero que tenga tres categorías? ¿Cómo pasó aquí? Por ejemplo, en edad creo que también tengo tres categorías. Exacto. Aquí, por ejemplo, ¿qué me faltó? Codificar esa variable. Pero en automático, aquí ya no les dice los valores recuentos esperados. ¿Por qué? Porque tengo una variable cualitativa ordinal que tiene más de dos categorías. Entonces, en automático, ¿con quién interpreto? Con chi cuadrada de tendencia lineal. Entonces, el problema va a ser cuando tengan una tabla de dos por dos como tal, o sea, expuestos, no expuestos, presencia del desenlace, ausencia del desenlace, para poder saber si van a interpretar ese valor de chi cuadrada, que ya les había comentado que es y saber si esas diferencias son estadísticamente significativas. Donde dice significancia asintótica bilateral, hace referencia al valor de P. ¿Vale? Y esto a los grados de libertad tiene que ver a dónde encontramos ese valor de chi cuadrada, que fue lo que hicimos al principio de la clase de manera manual. Por eso yo les decía, eso ya no lo tienen que hacer. Ya afortunadamente el programa no los calcula en automático, pero sí tenemos que saber quién es P, cuál es el valor de chi cuadrada para saber si esa prueba estadística es estadísticamente significativa o no lo es. Entonces, van, aquí el programa les está diciendo. O sea, el recuento mínimo esperado es de 48,3. Entonces, ya habíamos comentado que el punto de corte para saber si utilizo Fisher o Pearson es 5. Entonces, si aquí el recuento esperado es de 48,13, ¿con cuál interpretamos el valor de chi cuadrada? Mm, con Pearson. Con Person. esto. Ajá. A menos que aquí les colocara el valor esperado. En la próxima semana vamos a trabajar con otra base de datos que tengo y ahí sí me salió un recuento esperado menor a 5. Pero si sale un recuento esperado menor a 5, entonces, vean, prueba exacta de Fisher y aquí tendrían que colocar. ¿Por qué no les calcula aquí el valor de chi cuadrada? Porque los recuentos esperados no son menores a 5. Cuando los recuentos esperados son menores a 5, sí les calcula Fisher y les va a arrojar en automático el valor de P. Acuérdense, siempre es bilateral porque lo hacemos a dos colas, ¿vale? Entonces, este es el valor de P con el que se tienen que quedar. Si fuera chi cuadrada de Fisher. Pero si no, entonces tendrán que interpretar ese valor de pi. ¿Ya quedó más clara esta parte? Sí, doctora. ¿Sí? Y, ¿Alguna por otra duda? Ajá. ejemplo, sí, y por ejemplo, cuando en alguna de las casillas tenemos, digamos, cero en recuento y me ha dado a veces, Ajá. obviamente, significativo, ¿no? La P sale significativa, pero, Ujú. No le calcula el eh, OR. ajá, pero me refiero Ajá. a que, o sea, si en alguna casilla tengo cero y me sale significativa, ¿cómo, o sea, cómo comparar un cero contra, no sé, contra 20 o contra 30? Es decir,
se tiene que tomar con mucha precaución ese resultado o cómo, o sea, Sí, no sé cómo hacer la algo de, pregunta. O sea, ¿es válido o no es ajá, válido decir que mm, es significativo? Sin embargo, tengo valores de cero. O sea, no esperados, sino el ujú. observado como tal. Ok, miren, esto es algo que me pasó a mí aquí. Categoría de riesgo, cuatro categorías. Miren, aquí vean. El cuestionario Findrix, a partir del puntaje, te da una categoría de riesgo y te da cuatro categorías: bajo, ligeramente alto, moderado, alto y muy alto. Entonces, aquí seguimos utilizando chi cuadrada. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy comparando son variables ordinales. Ordinal con ordinal, no hay más. Le toca chi cuadrada, ¿vale? Entonces, vean, aquí yo tengo un recuento esperado de cero. Entonces, en automático, si yo me fuera a analizar chi cuadrada, la tendría que analizar por tendencia lineal, porque tengo cuatro categorías aquí y tres categorías aquí. En automático, yo no puedo analizar esa chi cuadrada por tabla de dos por dos. Es una tabla de contingencia, pero ya no sería una tabla de dos por dos. Entonces, ¿cómo tendría que analizar si realmente esas diferencias entre el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y la edad? ¿Qué es lo que nos dice la literatura? Que conforme nosotros vamos envejeciendo, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Pero no es que solamente impacte la edad, impactan muchas variables a lo largo de nuestro envejecimiento fisiológico. Pero aquí, estos son pacientes jóvenes, estos son pacientes de 40 a 60 y estos son pacientes mayores de 60 años. Entonces, lo que me dice aquí esta prueba es que esas diferencias entre grupos son estadísticamente significativos, pero en automático, cuando usted tiene valores de cero en alguna casilla, por fórmula aritmética no les va a calcular el OR. Entonces, lo que tendría que decir ahí es que, pues sí son estadísticamente significativos, pero que tiene una casilla con un recuento de cero. Ahora, ¿cuál podría ser otra manera en la que podría evitarse, como evitar un error tipo 2 o un error tipo uno? Que usted unificara las categorías. Y si eso lo llega a hacer, también tendría que especificarlo. En el caso de nosotros, eran cuatro categorías: eh, moderado, alto y muy alto, y esas últimas dos categorías las unimos de tal manera para que, no, fue bajo y ligeramente alto, para que no nos quedáramos con esta casilla en cero y le diéramos mayor relevancia a la parte del valor de P. Porque aquí vean, el valor de chi cuadrada es de 57,29. Entonces, a partir de 3,4, una chi cuadrada a partir de 3,4, eso va a ser estadísticamente significativo, ¿vale? Entonces, esa es una manera en la que podría eh, quitar ese impacto de la casilla que tiene usted en cero, pero sí lo tienen que especificar. O sea, al pie del cuadro de resultados, o en la parte de resultados, o en la parte de la metodología, tienen que especificar si se unificaron categorías para hacer este tipo de análisis. Y al final, si quiere analizar medidas de asociación, en este caso R, tendría que hacerlo con tablas de dos por dos y ir jugando con las categorías para saber el nivel de riesgo de cada una de ellas. Pero, por ejemplo, si no saco riesgo, o sea, si nada más quiero ver Ah, esta parte, si hay asociación. Bueno, lo que pasa es que luego sí ah, juego con las bases de datos y me han dado, no sé, por ejemplo, en una o dos, dos celdas tengo ceros recuentos observados. Mi ujú, pregunta es, o sea, y sale significativo. O sea, ¿está bien afirmar que es significativo a pesar de que yo ah, tenga ceros en las celdas? sí. ¿Por qué? ¿Por qué no nos metemos en conflictos ahí? Porque eso es un análisis intermedio. O sea, quien no sepa investigación y simplemente se quede con decir, bueno, esta variable sí se comporta como un factor de riesgo porque P me dice que es significativo. Y solamente se quedan con análisis intermedios, pues no estamos diciendo mentiras, pero tampoco estamos llegando a una verdad. ¿Por qué? Porque yo tendría que hacer análisis más avanzados para entonces sí realmente demostrar con mis resultados
si mi maniobra está impactando de manera real o ese desenlace está siendo ocasionado por variables de confusión, que nosotros las conocemos como variables. Entonces, los análisis intermedios no son, ustedes no deberían de quedarse con análisis intermedios, es decir, con estadística inferencial. Ustedes tendrían que tener la capacidad de analizar modelos de regresión lineal o logística para entonces sí llegar a una conclusión, ¿vale? Entonces, lo que usted me está comentando, doctora, no pasa nada, lo puede dejar así, que sí salió estadísticamente significativo, pero lo único si usted nada más está haciendo esta comparación del valor de chi cuadrada y lo único que nos está diciendo chi cuadrada sin calcular OR es si hay diferencias entre grupos, eso es lo único que le está diciendo chi cuadrada. ¿Existen diferencias entre grupos? Sí. Y eso usted lo está demostrando con el valor de P. Pero no nos metemos en mayor conflicto. ¿Por qué? Porque no estamos mintiendo. Está haciendo un análisis a partir de estadística inferencial, pero no estoy llevando a cabo un análisis multivariado. Entonces, si esa es como su duda de si es correcto ponerlo así, sí es correcto ponerlo así. Lo que no se vale es que nosotros con ese tipo de análisis llegáramos a una conclusión porque ya vimos que no tenemos fenómenos unicausales, tenemos fenómenos multicausales, entonces no le podemos atribuir al 100% el cambio en el estado basal de mi población que me va a ocasionar el desenlace a mi maniobra. Es decir, yo en investigación estudio una población donde tiene ciertas características basales, esa población es expuesta a una maniobra y esa maniobra va a tener la capacidad o lo que yo espero, de acuerdo al fenómeno de causalidad, es que modifique el estado basal de mi población y por ende me ocasione un desenlace. Pero si yo solamente hago análisis intermedios y todo se lo quiero atribuir a la maniobra, eso no se vale. Eso sí es mentir porque nosotros no tenemos fenómenos unicausales. Tan solo con el desarrollo de diabetes tipo 2. La vez pasada que vimos pertenencia a la prueba estadística, les mostré el modelo de regresión logística que se hizo. Hay varias variables que influyen, sí, pero algunas van a tener mayor impacto que otras. La actividad física no tuvo tanto impacto, pero una de las variables que tiene mucho impacto, que no es la más alta, pero tiene impacto, es que ese paciente ya haya tenido glucosa alterada en ayuno. Y les decía yo, muchas veces en el primer nivel de atención no le prestamos atención a ese paciente que salió con 101, pero la investigación nos dice, si no haces algo por ese paciente sí o sí se va a convertir en un paciente diabético. Entonces, estos modelos no solo nos sirven para decir que una variable se está comportando como un factor de riesgo, sino me van a ayudar a discernir en qué variables o en qué factores de mi pacientito de manera individual voy a tener que enfocarme. Puede ser que a lo mejor ese paciente yo le haya mandado a tomar estudios, pero tenga glucosas normales, pero ya está teniendo sobrepeso y obesidad, y a lo mejor tampoco hace ejercicio mi paciente, es un paciente sedentario. O puede tener a la inversa, un paciente que a lo mejor sí hace actividad física, a lo mejor tiene normopeso o sobrepeso, pero es un paciente que ya tiene glucosa de 102. Entonces, ese paciente, aguas con ese paciente. Entonces, esa es la importancia de que ustedes aprendan a analizar cada una de las pruebas estadísticas. No solamente se queden con el valor de P, tienen que ver cuál sería esa traducción clínica de esos resultados para mejorar la calidad de atención de los pacientes, ¿vale? Pero volviendo a la pregunta de la doctora Miriam, si ustedes simplemente me están hablando que lo único que están demostrando con la prueba estadística de Chico es las diferencias entre grupos, es correcto dejarlo así aunque tengan valores de cero. Pero si lo que ustedes quieren es realmente demostrar, o sea, de los pacientes que tienen normopeso comparado con los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, ¿qué tanto impacta la presencia de estas variables para desarrollar resistencia a la insulina? Ahí sí, si van a hacer categorías, sí tendrían que especificarlo en la parte de metodología para que el lector le dejen claro al lector cómo es que se hizo ese análisis, ¿vale? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Bueno, ya son 9:33, ya no me va a dar tiempo darles la próxima, bueno, la clase de correlación, pero no se preocupen, lo vamos a ver la próxima clase. Eh, la próxima clase vamos a ver correlación y modelos de regresión lineal. La correlación es como un análisis intermedio que nosotros hacemos antes de hacer estos modelos de regresión lineal. Estudien
porque los modelos de regresión lineal son los más complejos, cuesta un poquito de trabajo entenderlos, entonces sí me gustaría que leyeran un poquito para que la próxima clase, que va a ser la próxima semana, tengan como más claro y ya nada más nos vayamos a dudas específicas. Pero de todas maneras vamos a ver correlación y después ya nos pasamos a modelos de regresión lineal. Si no nos diera tiempo de terminar, pues vamos a tener que aplazar un poquito, a lo mejor un miércoles más las clases para que no se queden con ningún tema, sin que lo hayamos visto, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? No, doctora. ¿No? Bueno, entonces, si no hay más dudas, nos vemos el próximo miércoles, igual a las 8 de la noche, y vemos correlación y modelos de regresión lineal, ¿vale? Les voy a subir la tarea mañana tempranito y acuérdense, entreguen sus tareas porque de otra manera pues no voy a tener forma de calificarlos. Y la federación lo que nos pide es pues la evidencia de que sí han sido evaluados y quién tiene pues criterios para que les entreguen su constancia con valor curricular, ¿vale? La tarea de la semana pasada no la subió al Classroom, ¿no? Ahí solamente se conectaron dos, entonces la doctora Paniagua les dejó tarea, pero no sé si se la mandaron. Acuérdense que ella les escribió en el grupo y esa no se va a tomar como parte de las tareas, a lo mejor les va a ayudar a darles por ahí unas decimales extra, pero ya eso lo platicaré con la doctora Paniagua, pero nada más se conectaron dos personas la semana pasada. Ok, entonces la hacemos y la subimos al WhatsApp. Bueno, Pique puso ahí que en el WhatsApp la subió. Ajá, si quieren hacerla ustedes, adelante. Lo único que les pidió la doctora Paniagua es hacer como los pasos en SPSS para correr la prueba de chi cuadrada. Entonces era como un pequeño video. Si gustan, se lo mandan a la doctora, pero no es como que sea parte de las tareas obligatorias. Esa tarea nada más les va a dar unas decimales extras sobre su calificación final, ¿vale? Porque no todos se están conectando. Entonces no quiero no quiero afectar a nadie, ¿vale? Y gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Ok. Bueno, si ya no hay más dudas, nos vemos el próximo miércoles. Estudien, por favor, correlación y modelos de regresión lineal. De estadística es uno de los temas más complejos. Y cualquier duda me pueden escribir al grupo de WhatsApp o WhatsApp personal. Y mañana tempranito les subo la tarea para esta semana, ¿vale? Gracias. Que descansen. Bye. Gracias.